muchas gracias al doctor Avilés por la invitación. Vamos a platicar de extubación con gasometría. Soy el doctor Salvador, trabajo en el Hospital General de Pemex de esta ciudad y también en la UMAI número 14 de aquí, también de la ciudad y puerto de Veracruz. Una cosa antes de entrar en tema, quisiera compartir la parte del conocimiento de la ventilación mecánica. La pandemia nos enseñó mucho de la ventilación mecánica. De las partes que pudimos darnos cuenta es de que solamente 4 pacientes de cada 10 intubados son atendidos por un especialista en terapia intensiva. Pero otro dato muy interesante es que residentes de anestesiología, del servicio de urgencias o de medicina interna, menos del 50% se siente satisfecho con el conocimiento de ventilación mecánica una vez terminada su residencia. ¿Y esto por qué? Porque las horas curriculares al año en relación a este tema son menor a 3 horas, ¿no? También ya está bien documentado que se puede mejorar a través de cursos, la capacitación en línea, como está muy en boga ahora, el conocimiento. Vean ustedes, el 20% de estos médicos sacaba o tenía una calificación por arriba del 80%. Una vez que se capacitaba 12 horas al residente, su calificación subía en 80% o más. Dentro de la epidemiología, el 6% de los pacientes que se hospitalizan a nivel mundial van a ocupar en algún momento ventilación mecánica invasiva, y la prevalencia, o sea, de 10 pacientes que llegan a una terapia intensiva, 5 por lo menos van a llegar con ventilación mecánica de entrada. ¿Y cuál es la principal causa? Los pacientes neurocríticos, ¿sí? 1 de cada 3 pacientes que está intubado es por alguna causa neurocrítica. De estos, el 64% se alcanzan a extubar, casi 7 de cada 10 extuban, y 1 de esos se va a reintubar, el 8%. En promedio tenemos 5 días de ventilación mecánica en una terapia intensiva, el tiempo de estancia en UCI 7 días, la mortalidad en terapia intensiva 22% y 36% la mortalidad en el área de hospital. Vamos a comenzar con algunas definiciones en relación a lo que es el weaning, la extubación. Nosotros intubamos al paciente, y una vez que intubamos al paciente debemos de tener una visión o una perspectiva de qué sigue para con nuestro paciente, cuánto tiempo va a estar sedado, si amerita estar sedado o no, y cuál es el proceso y a qué punto queremos llegar. Una vez que nosotros lo intubamos, el proceso de weaning, que es cuando nosotros realizamos el primer intento de una prueba de respiración espontánea, y para esto el paciente ya no debe de tener sedación. Entonces, si llega un paciente, está intubado y lo duermo 2 días de manera completa, pues todavía no comienza el weaning. Una vez que yo suspendo la sedación, inicio o comienzo con el primer intento de prueba de respiración espontánea. ¿Y qué es una prueba de respiración espontánea? Es cuando hay poca o nula asistencia ventilatoria, y esta se puede llevar a cabo de manera frecuente a través de una pieza T o de un modo ventilatorio espontáneo, en este caso la presión soporte. Entonces, ese proceso en el cual nosotros suspendemos la sedación, iniciamos el proceso de weaning a través del primer intento de prueba de respiración espontánea, es el que se lleva más del 50%. ¿Y queremos llegar a qué punto? A extubarlo. Hace algunos años decíamos que si toleraba 48 horas el paciente extubado, ya había conseguido éxito en el retiro de la ventilación. Actualmente no. Las definiciones dicen que para que se considere éxito en el retiro de la ventilación mecánica deben de pasar 7 días o más. Si no alcanza 7 días, es un fracaso en la extubación. Sencillamente, en esos 7 días no se debe de reintubar, no debe de morir el paciente, y en ocasiones se pone el alta de UCI como parámetro. Pongo entre interrogantes ventilación no invasiva. En lo personal, si extubamos un paciente y lo sacamos a ventilación no invasiva, pues sería cuestionable si realmente está tolerando o no está tolerando el paciente. En los pacientes traqueostomizados, en ellos el primer intento nuevamente se suspende la sedación, pero la prueba de respiración espontánea, el paciente debe tolerar 24 horas o más para que nosotros consideremos que está tolerando. También debe estar más de 7 días sin ventilación o apoyo ventilatorio a través de la traqueostomía para que se considere éxito en el retiro de la ventilación mecánica. Y el estudio WIN nos da algunas definiciones, ¿sí? El no winning, el winning simple, difícil y prolongado. Ahora, el no winning son aquellos pacientes que llegan, tal vez nunca estuvieron en condiciones, murieron y ni siquiera intentamos extubarlos a los pacientes, ¿no?
O tal vez ese sea ese paciente que llegó tan bien, nos ganó, se extubó solito y lo vimos tan bien que ya no hubo necesidad de reintubarlo, ¿no? Esos pacientes que ni siquiera se les intentó retirar la ventilación mecánica entraron dentro de ese grupo. Y el winning simple es un intento, suspendo la sedación, despierta el paciente, tolera la prueba de respiración espontánea y lo extubamos, menos de 24 horas extubado, ¿no? Y aquí entran muchos pacientes quirúrgicos, lo intubaron para una cirugía, llega a la terapia intensiva, o lo extuba el anestesiólogo, o se extuba en piso, o se extuba en terapia antes de 24 horas. El winning difícil, intentamos una vez, tal vez sea ese paciente con neumonía, lo despertamos, lo pusimos a respirar solo, toleró la prueba de respiración espontánea, pero a la hora de que hicimos algunas mediciones no nos convencieron y sencillamente decidimos no extubarlo, tal vez una vez, 2 veces, o nos lleva más de 24 horas, pero menos de 7 días para extubarlo. Ese es el winning difícil. Y el prolongado, aquel que va más allá de 7 días y después de 7 días, o una de dos, se extuba con éxito, ¿sí? Como nos pasó con muchos pacientes con COVID, que sería el prolongado tipo A, y el tipo B, sencillamente nunca pudimos extubarlo, pasó a traqueostomía o muere el paciente. Dentro de la incidencia, el winning prolongado, que es el que nos ocupa más, vean, 7 de cada 10 pacientes, o el 68% de los pacientes van a terminar con traqueostomía. Afortunadamente es el menos frecuente, solamente 9% de los pacientes, pero alcanzan una mortalidad hasta del 30%. Y vean ustedes, vamos contra reloj porque ustedes pueden observar en el eje de las X, en los días, cómo conforme pasa el tiempo, en el eje de las Y, la probabilidad de morir es mayor. Más tiempo intubado el paciente, la posibilidad de morir se va incrementando, ¿no? Y resulta hasta lógico, entonces vamos contra el reloj, pero sencillamente el mole no se cocina a fuego rápido, no se cocina a fuego lento, aunque hay pasta, pero pues no sabe igual, ¿no? Entonces, por eso es que los días son importantes, pero hay que hacer lo que se tiene que hacer, lo justo, no más allá, porque también tomarlo de manera apresurada puede conllevar a mayor complicación, ¿no? Afortunadamente existe una fórmula para extubar. Si ustedes aprenden esta fórmula, van a poder extubar prácticamente al 100% de sus pacientes, y es C más H por A. La C es el conocimiento, y aquí entran muchísimos de los residentes, tienen mucho conocimiento, pero les falta la habilidad, ¿no? Entonces, leen el artículo, lo leen de pe a pa, pueden entenderlo, pueden comprenderlo, pero ahora de hacerlo es como si tuviéramos la receta del mole, pero pues nunca han cocinado mole, entonces no les va a salir tan bueno ese mole, ¿no? Entonces, no todo es conocimiento, afortunadamente el tiempo nos va ayudando a desarrollar habilidad. Y después, la actitud multiplica, como ustedes pueden observar, conocemos personas que saben mucho, que tienen mucha habilidad, pero pues a veces no tienen tan buena actitud, ¿no? Y entonces, por eso la actitud multiplica. Si ustedes tienen conocimiento, se vuelven habilidosos a través de la práctica y tienen la mejor actitud, pues esto va a ayudar a que la mayoría de sus pacientes puedan ser extubados. El número de factores de riesgo, vean ustedes, cuando llegamos a 5 factores de riesgo, la posibilidad de morir es hasta del 75%. ¿Sí? Entonces vamos contra reloj, y si es gordito, chaparrito, diabético, veracruzano, fuma, toma, pues la cosa se complica bastante, ¿no? Entonces eso podría llevarnos a tasas de éxito pequeñas, pero pues la vida es un riesgo, ¿no? Vivir en este país ya es un riesgo, y en esta ciudad y en este estado también, entonces hay que tomar el riesgo, ¿no? Pero vean, el principal factor de riesgo es el médico. ¿Quién de ustedes les ha fracasado un paciente? Ninguno, ¿no? Porque cuando el paciente se reintuba dicen no toleró, fracasó, no lo hizo bien. Entonces nadie dijo lo extubé y no, la verdad me equivoqué o no pude o algo así, ¿verdad? Nadie lo dice, me incluyo, pero realmente le echamos la culpa al pobre enfermo, que no tiene nada que ver. Él solamente, como dicen muchos pacientes, yo hice lo que me dijo el doctor y pues aquí estoy, ¿no? Reintubado. Pero el principal factor de riesgo es el médico. ¿Por qué? Porque ¿de quién depende el primer intento de separación de la ventilación espontánea? Del médico. El médico decide en qué punto vamos a suspender la sedación, el médico decide si lo paso de una modalidad controlada a una modalidad espontánea. Entonces nos convertimos en un factor de riesgo para el paciente. El principal factor de riesgo para que un paciente no sea extubado, o para que un paciente se prolongue en la ventilación mecánica, o para que muera, pues somos nosotros, ¿no? Hay muchos factores de riesgo, ustedes pueden observarlo,
qué tan grave llega el paciente, si la causa de la intubación fue médica, la edad, la enfermedad cardíaca, pulmonar, el tiempo de ventilación mecánica, el estado de conciencia a través del Glasgow, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, hemoglobina, terapia de reemplazo renal, traqueostomía, un montón de factores de riesgo, pero insisto, muchos de esos factores de riesgo quedan por debajo de nosotros los médicos porque de nosotros depende que el paciente pueda iniciar el retiro de la ventilación mecánica, ¿no? Lo único que debemos de hacer es cada vez que vemos a un paciente intubado hacer una pregunta sencilla. ¿Será prudente suspender la sedación e iniciar el primer intento? Pues esa pregunta nos la podemos hacer todos los días que estemos enfrente de alguien intubado y probablemente eso disminuya el factor de riesgo. Pero ¿cuál es el problema de nosotros los médicos, aparte del ego y de que no nos llevamos bien la mayoría? Pues la euboxia. ¿Sí? La euboxia es normal, bueno o feliz. Vox, la tradición de escribir variables fisiológicas en recuadros. Y las personas que me llevan algunos años, con todo respeto, tendrán más experiencia que yo en esto de cómo podíamos llenar hojas, llenábamos un montón de hojas a través de las guardias. Ahora ya los chavos sacan un montón de aplicaciones y nos dicen, todo lo calculan a través del celular, pero teníamos esa obsesión de estar llenando recuadros y esos recuadros incluían variables. Entonces, la euboxia es la obsesión por ver números normales, por ver las cosas normales. ¿Qué les quiero decir con esto? A veces le preguntas al residente, oye, ¿por qué no está extubado el paciente? ¿Por qué está dormido todavía el paciente? Y la respuesta es que tiene sodio de 147, cayó en la euboxia. No está el sodio normal, él dice no se puede ir por el primer intento. ¿Por qué? Porque tiene sodio de 147. Oye, ¿por qué no iniciaste el retiro de la ventilación mecánica? Es que todavía la norepi está en 3 mililitros. Entonces, si lo normal es no tener norepi, si tiene 3 mililitros, pues tiene norepi, entonces la euboxia les ataca y entonces como ven números que no son normales, decidimos retrasar las cosas porque queremos que todo esté normal para que nosotros podamos iniciar el primer intento. Entonces, hagan una introspección, pregúntense cada uno de ustedes cuántas veces al día les cae la euboxia encima, ¿no? Cuántas veces enderezan el cuadro de su sala cada vez que entran, ¿no? Entonces, eso es euboxia. Entonces, lo más importante es un protocolo, lo más importante es ser organizado, que la organización nos permita ser sistemático y sobre todo que esa sistematización sea repetible. Por eso, un protocolo de retiro de la ventilación mecánica debe de existir en todos los hospitales, ¿sí? La mayoría de los hospitales no lo tiene. ¿Por qué? Porque disminuye el 26% del tiempo de ventilación mecánica, el 70% del proceso de weaning, que ya vimos que es el tiempo entre la intubación y la extubación, y que se lleva más del 50%, y disminuye el 11% del tiempo en terapia intensiva. Y si somos administrativos, pues diríamos que disminuye muchos costos o mucho dinero. Ahora, ¿qué variables? Una vez que nosotros identificamos nuestro protocolo, el proceso a través del cual vamos a iniciar el retiro de la ventilación mecánica, debemos de entender que mejoría de la causa, no causa resuelta, mejoría de la causa. No caigamos en la euboxia, porque si no está completamente curado el paciente, pues nos caemos en la euboxia y entonces queremos que esté completamente resuelta la causa. No. Mejoría de la causa, que el paciente esté despierto o alerta. Vean que la PaO2, FiO2 esté igual o mayor a 150. No necesitamos que tenga más de 300, más de 400, ¿no? Más de 150, que sature más de 90, que tenga FiO2 menos del 40% y que tenga PIB menos de 8, pH más de 730, estabilidad hemodinámica, esfuerzo inspiratorio, hemoglobina y temperatura. Entonces, estas son las variables mínimas que necesitamos para iniciar el primer intento en el retiro de la ventilación mecánica. Y si se dan cuenta, si tuviéramos euboxia, pues sería complicado porque no son números o valores normales. Y una vez que nosotros decidimos iniciar el primer intento en el retiro de la ventilación mecánica, suspendemos la sedación y ponemos a respirar al paciente, lo podemos poner. Hay varias modalidades espontáneas. Ustedes pueden observar donde dice weaning exitoso. La pieza T, tanto en weaning exitoso como en reintubación, como en mortalidad, es la que tiene menos evidencia.
menos evidencia. El SMB incluso se asocia a incremento de las complicaciones, pero la pieza T la ponen por debajo de cualquier modalidad espontánea. Entonces ustedes pueden hacer una pieza T en el ventilador, como le decimos ahora a los residentes. Van a ahorrarse estar esperando al chavo de inhaloterapia que no trae la pieza T, y ustedes pueden hacerlo a través del ventilador, y como pueden ver ustedes a través de estos forest plot, identificar que incluso la mejoría en el éxito de, de retirar al paciente de la ventilación mecánica, mortalidad y reintubación es evidente. Ahora, hay varios modos espontáneos, compensación de tubo, DC Plus, presión soporte, pero las comparaciones radican más en presión soporte, o sea, en lo que le llamamos CPAP, ¿sí? Presión soporte versus pieza T. La presión soporte, generalmente 7 de soporte. En antaño decíamos, el doctor Andrés Esteban, que es un intensivista español, que es de los que más ha escrito en relación a extubación, decía que 7 compensaba el espacio muerto que genera el circuito. Entonces, en este estudio, el CHES, podemos ver que presión soporte con 7.0 versus pieza T, la presión soporte tenía mejor tasa de éxito en el retiro de la ventilación mecánica. Y una vez que el paciente está en presión soporte, tal vez lo tengo con 7 de soporte, 0 de PIP, ya lo tengo ahí, y ahora debo de ver de forma clínica y de forma objetiva si el paciente está tolerando o no. De forma objetiva, que no tenga más de 140 de frecuencia respiratoria, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Si ustedes se dan cuenta, las variables clínicas, la clínica no es mala, la clínica está ahí, no necesitan nada sofisticado. El día de hoy los chavos extuban a través del ultrasonido. Por ahí el doctor Fermín les va a dar una plática de ultrasonido, y hacen sus protocolos desde la prueba de fuga, la parte pulmonar, la parte diafragmática, la parte cardíaca, todo a través del ultrasonido, ¿sí? Pero lo pueden ustedes hacer con la pura clínica del paciente. Si el paciente está taquicárdico, taquipneico, está desaturando, no necesitan un equipo ni nada sofisticado para darse cuenta que ese paciente no tolera la prueba de respiración espontánea. El 7.0 no lo tolera el paciente, y entonces el proceso de weaning debe de ir, detenerse en ese momento, no regresarle el PIB al paciente. Y otro punto importante es evidente dificultad respiratoria, el tipo de respiración, que el paciente se ponga diaforético. Y creo que todo esto lo hemos visto, pero si el paciente tolera, una vez que el paciente tolera, yo al paciente ya lo tengo con 7 de soporte, 0 de PIP. En este punto, cuando ya toleró por lo menos 30 minutos, no se necesita más de prueba de respiración espontánea, ya toleró 30 minutos, ahora le pongo 0 de soporte y 0 de PIP, y voy a hacer algunas mediciones. Estas mediciones ustedes las encuentran en su ventilador, cualquiera que sea, maniobras, generalmente ahí viene, y hacen la NIF, que la NIF es lo que los anestesiólogos hacen en quirófano cuando le dicen al paciente que tosa. Si ustedes pueden toser, tienen por lo menos menos 25 de NIF, ¿sí? Entonces, regularmente el NIF es de menos 100, ¿sí? Es la fuerza del diafragma, ¿sí? Entonces, cuando el anestesio en quirófano le dice al paciente tosa, le está haciendo una medición de NIF. A ustedes le pueden medir la NIF a través del ventilador. Pausan esta tecla del ventilador que dice NIF en maniobras, lo dejan aproximadamente 10 segundos. ¿Qué es lo que hace el ventilador? Tapa la válvula inspiratoria, y entonces el paciente intenta respirar tratando de abrir la válvula inspiratoria. Evidentemente, si el diafragma no está en condiciones, no la va a abrir, ¿sí? No la va a abrir porque se abre con menos 25, y entonces esto traduce que hay disfunción diafragmática. Pero entonces ustedes no encuentran el NIF en su ventilador. ¿Qué es lo que hacen? Se van a la curva de flujo-tiempo en su ventilador y le meten el aspirador al paciente y lo van a hacer toser. Tose el paciente, y una vez que tose, lo dejan toser. Cuando vean la máxima grado de tos que tenga el paciente, le dan un freeze, lo congelan y se van al cursor, lo miden, y en la curva de flujo-tiempo, en la fase expiratoria, porque por eso es flujo expiratorio pico, ahí se los va a marcar en negativo. Si tengo menos de menos 80, menos 90, menos 100, quiere decir que el paciente tiene adecuada fuerza diafragmática, y por lo menos el diafragma en ese contexto no nos preocupa. La P01, que es qué tan íntegro está este circuito entre el centro respiratorio y el diafragma.
¿sí? Por ejemplo, si yo estoy reteniendo CO2, obviamente el centro respiratorio no va a mandar ese estímulo al diafragma y no va a haber contracción diafragmática y no va a respirar. Entonces, esta parte nos evalúa de buena manera el estado neurológico del paciente y la contractilidad diafragmática. Y el F, la frecuencia sobre volumen corriente, que también se llama índice de Tobin, lo pueden encontrar como BRS en sus ventiladores, índice de ventilación rápida superficial. Si ustedes tienen 20 de frecuencia respiratoria y tienen 500 mililitros de volumen corriente, el volumen corriente es en litros, entonces 20 entre punto 5, no sé, 50, entonces tendrían un índice de Tobin de 50. Y este es de los más confiables. Definitivamente, si el paciente está, el valor va entre 60 y 105, más de 105 de índice de Tobin, el paciente no está tolerando. Entre 60 y 105 es una zona gris, deberíamos de apoyarnos con otras variables, y menos de 60 el paciente tolera bien y quizás sea candidato a extubarlo. Ya toleró la prueba de respiración espontánea, está en 0,0, y entonces yo ya vi que su NIF está en menos 30, menos 35, o su flujo expiratorio pico está en menos 80, menos 90, y el BRS o Tobin está bien, puedo pasar a extubar al paciente. Algunas veces se nos dice si vamos a pasar o no esteroide antes de la extubación. La evidencia dice que dexametasona 8 miligramos o metilprednisolona 40 miligramos de 1 a 4 horas antes en los pacientes con factor de riesgo podría ser útil para disminuir el estridor laringio. ¿Cómo podría ser esto? Aquellos pacientes que llevan 5 días o más de ventilación mecánica, en algunos textos aparece 3, aquellos pacientes que tuvieron cirugía de cuello o aquellos pacientes que tienen dificultad para la intubación podrían ser los factores de riesgo que nosotros tomemos en cuenta para administrar esteroide previo a la extubación. La prueba de fuga, una vez que el paciente está controlado, en asisto control, vean, esa es una curva de volumen-tiempo, y podemos ver en la fase inspiratoria cómo mete 500 mililitros, pero en la fase expiratoria se corta, no llega a la línea de base, y esa es la fuga, fugando alrededor de 200 mililitros. Y si en la prueba de fuga, que no es otra cosa más que tengo al paciente en asisto control volumen, le desinflo el globo y voy a ver cómo fuga en el ventilador en la curva de volumen-tiempo, ¿sí? Más de 20% o más de 110 mililitros. Eso también es importante cuando la compañera enfermera nos dice es que el globo está fugando, está desinflado. Ustedes van y ven la curva de volumen-tiempo, y si ven que llega a la línea de base, pues lo único que tiene ahí es líquido o saliva el paciente. Hay muchos, ahorita es la moda de los acrónimos, todo es un acrónimo, ¿sí? Y pusieron el Express. En son variables clínicas y paraclínicas, y a través de estas variables clínicas y paraclínicas hacen score para predecir extubación. Sí, vean, en Express 44 puntos de Express, la posibilidad de extubarse es baja, no se debería de extubar al paciente. De 45 a 58 puntos es moderado, el éxito es irregular, es como la zona gris, hay que apoyarse en otra cosa, y más de 59 puntos en este checklist, ustedes pueden observar que la posibilidad de éxito es de 99%. Así hay un montón de checklists que ustedes pueden utilizar para extubar a sus pacientes. Entonces, la causa de fracaso en la extubación, ¿cuáles son? Fracaso neurológico, fracaso en la bomba cardíaca, en la bomba respiratoria y el fracaso metabólico. ¿Podemos evaluar nosotros esto a través de la gasometría? La respuesta es sí. ¿Cómo le podemos hacer? Vean, este texto lo publicamos hace algunos años, utilidad de la gasometría en el retiro de la ventilación mecánica, y vean, cuando un paciente tolera la prueba de respiración espontánea y el médico decide tomarle una gasometría, 9 de cada 10 médicos ven la gasometría y dicen, sí, lo voy a extubar, pero hay un médico que ve la gasometría y dice, no, yo no lo quiero extubar. Pero vean, de ese 90%, el 80% sí tuvo éxito y el 10% no, de los que sí decidió extubar, y de los que no decidieron extubar, el 5%, o bueno, 5 no tuvieron éxito y el otro 5 sí tuvieron éxito. Total, las gasometrías prácticamente en condiciones, después de una prueba de respiración espontánea en condiciones, vean,
15% de las veces se equivocan, es un buen número. Si después de que ustedes ven una gasometría, hacen una prueba de respiración espontánea en un 0,0, hacen mediciones, ven una gasometría, tienen 85% de posibilidad de que el paciente pueda ser retirado de la ventilación mecánica. Y combinando la parte clínica con la parte gasométrica, llegamos a este texto, a este estudio. Vean ustedes, hacen un estudio de corte, recogen muchas variables y al final las variables que tienen significancia es reflejo nauseoso, deglución, tos, y sacan una escala. Vean en esta escala tos, deglución, reflejo nauseoso y si el paciente o no tiene los ojos abiertos o tiene los ojos cerrados. Y a partir de esta escala nos da puntajes. Vean, entre mayor sea el puntaje, por ejemplo, más de 12, la posibilidad de que fracase por una cuestión neurológica es menor al 10%. ¿Qué les quiero decir con esto? Porque no es lo mismo tener la capacidad de respirar que tener la capacidad de tragarse la saliva, ¿no? Y nos pasa mucho con los pacientes que tienen trauma de cráneo o alguna eventualidad neuroquirúrgica. ¿Qué sucede con el paciente? Llega, ven la gasometría, se ve bien, le miden el NIF, se ve bien, el BRS, todo se ve bien, ¿sí? Extuban al paciente porque todo se veía bien, pero ¿qué creen? El paciente les dice a la enfermera, doctor, el paciente está desaturando, van, lo ven y tiene un montón de secreciones en la garganta. ¿Su problema era de la bomba cardíaca? No. ¿Su problema era de la bomba respiratoria? No. ¿Su problema era metabólico? Probablemente no, pero su problema era el factor de riesgo neurológico. No deglutía el paciente, no tenía reflejo nauseoso, no tenía reflejo de tos y no protegía sencillamente la vía aérea. Esta escala lo que nos permite es evaluar si el paciente protege o no la vía aérea y la posibilidad de extubarlo. Y no cuesta más que ir, meter el aspirador al paciente y ustedes van a ver cómo le meten al aspirador al paciente y muchas de las veces ni siquiera se inmuta el paciente. No tose, no hace nada y seguramente ese paciente no se va a tragar la saliva después de que lo extuben. Entonces la parte neurológica la podemos evaluar a través de esto y la parte de la bomba respiratoria y de la bomba cardíaca la podemos evaluar a través de la gasometría. Sí, la saturación venosa. La saturación venosa, ejemplo, ustedes tienen a su paciente en la prueba de respiración espontánea antes de que la inicien, ¿sí? A lo mejor lo tienen ahí con 7 de soporte y 5 de PIP. Ahí la van a iniciar y le toman una gasometría venosa y a lo mejor tenga 75 de saturación venosa, pero si después de 30 minutos de prueba de respiración espontánea la saturación venosa baja de 75 a 65, bajó más de 10% o 10%, lo que me hace pensar que ese paciente no tolera. ¿Por qué? Porque consume más oxígeno el diafragma, se estresa y entonces si se consume más oxígeno, entonces el paciente va a bajar su saturación venosa. Y si ustedes se toman una gasometría venosa y una gasometría arterial, tienen el delta de CO2. O sea, al CO2 venoso le restan el CO2 arterial. Y eso es el delta de CO2. ¿Y esto qué nos traduce? Gasto cardíaco. Si incrementa más de 40%, el valor normal del delta de CO2 es 6. Si tiene más de 6, nos traduce disfunción de la bomba cardíaca. Entonces, por ejemplo, el paciente tenía 4 de delta de CO2, después, antes de la prueba, y después de la prueba de respiración espontánea, de 4 se va a 7. Subió más del 40%, lo que nos traduce disfunción cardíaca. Y esto lo pueden ver a través de estos textos. Vean, de su lado izquierdo pueden ver esta imagen, el PCO2 venoso central y el arterial. La diferencia generalmente es de 6 milímetros de mercurio. Cuando esta diferencia se agudiza o se vuelve más de 6, generalmente se asocia a disfunción cardíaca. Más de 6 generalmente se asocia a menos gasto cardíaco. Por eso lo podemos utilizar para evaluar la utilidad o la bomba cardíaca a través de la gasometría. Y en relación a la saturación venosa, que es algo que nosotros hacemos de forma cotidiana frecuente, lo primero que deben de ver ustedes, que el paciente sature bien, ahí está la fórmula de saturación venosa, buena saturación, que el paciente tenga hemoglobina de 8 más, y que no tenga incremento del consumo de oxígeno, y a través de eso ustedes pueden evaluarlo. Por eso yo les digo que es mejor el soporte 0 con el PIB de 0. ¿Por qué? Porque tenga un FiO2 controlado. Y eso es un sesgo muy importante en los trabajos que luego se hacen. Ustedes véanlo, si tienen una saturación venosa, para medir una saturación venosa el FiO2 debe estar entre el 92 y 96% para que no esté infra o supraestimada.
Por eso cuando ustedes tienen al paciente con 7 de soporte y 5 de PIB, ahí toman la saturación venosa. Ahí tienen FiO2 de 40% y ahí tal vez esté en 75% su saturación venosa. Ahora le bajo a 0 de soporte y 0 de PIB, pasan 30 minutos y sigo con el FiO2 del 40%, vuelvo a tomar una saturación venosa y si disminuyó más de 5.4%, el paciente no tolera o tiene mucha posibilidad de fracasar en el retiro de la ventilación mecánica. Eso a través de una gasometría venosa. Los índices de oxigenación, hay unos índices que aparecen por ahí en la gasometría, pocas veces lo utilizamos. Nosotros los utilizamos mucho en la pandemia, hicimos varios trabajos con referente a los índices de oxigenación. Vean la diferencia alveolo arterial, si es más de 10 estaría incrementada y esto traduce deterioro del intercambio de gases. Si la PF normalmente aquí a nivel del mar es de 450, que para fines de clasificación se ponga en 300 para SDRA, no quiere decir que sea lo normal, no caer en la euboxia, ¿no? Entonces, lo normal es 450, pero para fines de clasificación es menos de 300. Si disminuye, pues está más deteriorado el intercambio de gases. La presión arterial de O2 entre la PaO2, que luego los recientes dicen la papa, lo normal es de 0.9. Si baja, por ejemplo, 0.3, tiene deterioro en el intercambio de gases. Y la diferencia alveolo arterial entre la presión arterial de oxígeno, que aparece como IR o índice respiratorio, si es mayor a 1, que para nosotros es el más confiable, el que más utilizamos, entonces el paciente tiene deterioro en el intercambio de gases. Este trabajo lo hicimos en una tesis hace ya varios años en el Seguro Social, y vean, me voy a ir al IR, en la parte 3, IR post y pre. Vean, los pacientes que toleraban tenían 0.95 de índice de oxigenación. Y ustedes pueden verlo en su gasometría. Vean al paciente, tienen al paciente que ya piensan extubarlo y tienen un IR de 1.5. Sabemos que lo normal es 1 y tiene 1.5, ¿sí? Y lo tienen con 7 de soporte y 5 de PIB. Le dan 30 minutos de prueba de respiración espontánea, le toman una gasometría arterial y el IR de 1.5 se les fue a 5. Imagínense cuánto se deterioró el intercambio de gases y a través del IR o del índice respiratorio ustedes pueden observar el deterioro del intercambio de gases. Yo no extubaría muy probablemente a ese paciente. Ese trabajo lo hicimos con algunos residentes de ahí de terapia intensiva y ustedes pueden ver que es evidente entre los que toleraron, o sea, E de éxito, F de fracaso, el retiro de la ventilación mecánica. Este es un algoritmo que nosotros hemos trabajado para el retiro de la ventilación mecánica. En la primera parte, vean, evaluar el estado neurológico. Eso es lo importante. De ahí toman ustedes la gasometría venosa y arterial, ¿sí? Soporte de 0 de soporte y 0 de PIB. Tolera, o sea, tiene datos de que está tolerando clínicamente el paciente. Repito la gasometría, veo si no baja la saturación venosa o incrementa el delta de CO2 y probablemente lo extube. Si no tolera, pues hay que reconsiderar la extubación. Este algoritmo lo pueden encontrar ahí a través de las redes sociales. Es un algoritmo que diseñamos y creo que está bastante práctico para el retiro de la ventilación mecánica con gasometrías. Esto existe, lo pueden hacer ustedes a través de ventiladores que hay, ventiladores los Smart Care, que son ventiladores inteligentes, que lo hacen por nosotros, ellos nos dicen cuándo. Lo pueden hacer a través de ultrasonido, lo pueden hacer a través de la clínica, pero lo más importante es que sean protocolizados. Como conclusión, dice, la cantidad de fracasos en el retiro de la ventilación mecánica es elevada cuando el interés del médico es minimizar los días de ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo busco que en mi terapia intensiva los días de ventilación mecánica sean pocos, seguramente voy a tener muchos fracasos en el retiro de la ventilación mecánica. Contrariamente, un método conservador de intentar minimizar el fracaso incrementa el tiempo de ventilación mecánica. Entonces, si yo veo que el promedio de días de ventilación mecánica a nivel mundial es de 5, pero en mi terapia anda en 12, yo debería de preguntarme si estoy ventilando a mis pacientes más tiempo del que debería. Entonces, y si es de 3 y tengo mucho fracaso, probablemente estoy apresurándome a la hora de retirar a los pacientes de la ventilación mecánica. Y dice, entonces, si a usted no le ha fracasado un paciente en el retiro de la ventilación mecánica, no se sienta bien, ventila a sus pacientes más tiempo del que debería. Si ustedes han extubado y nadie les ha fracasado, pues la noticia es que no lo están haciendo tan bien, seguramente están ventilando más tiempo del que deberían. Más de 5 días, tal vez tengan a un quirúrgico 10 días dormido y en 10 días ya lo quieran extubar, cuando ese quirúrgico en 48 horas debía de haber estado
extubado, ¿no? Entonces, entendemos la ideología actual, que menos es más, pero la toma de gasometrías no es ni más ni menos. Y si la necesidad, como la define la RAE, aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistirse, como ustedes hoy en la noche que los inviten a tomar un trago y a ir por ahí, le dicen a su esposa, ni modo, tuve la necesidad, porque la necesidad es aquello a lo que ustedes no pudieron faltar o resistirse, tuvieron la necesidad. Entonces, si eso es lo que existe, es el recurso del cual disponemos, deberíamos de trabajar bajo la premisa, ni más ni menos, solo lo necesario. Gracias. Muchas gracias al doctor Salvador Sánchez. ¿Alguna pregunta para el doctor Salvador? ¿Una pregunta? Adelante. ¿Voy, doctor? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, yo solamente quiero agregarle a su plática muy espléndida que como anestesiólogo tenemos que valorar muy bien ese tipo de pacientes para extubarlos. Yo le agregaría aquí a lo que usted ha agregado, considerar los pacientes que son de intubación difícil, porque un paciente de intubación difícil por un Malampati elevado o un Patil Aldrete también de elevado, y si no se valora adecuadamente un paciente para extubarlo, les puede ser muy difícil reintubarlo, y eso lleva consecuencias hasta la muerte, ¿sí? Porque son momentos difíciles en el cual el médico está su corazón latiendo, está viendo que el paciente está desaturando, entonces sí hay que considerar una intubación difícil. Yo le doy ese dato nada más. Gracias. Sí, de hecho, por ahí en alguna ocasión, yo tengo ya 10 años de egresado, pero cuando tendría yo 2 o 3, que tenía yo más testosterona y era yo un poquito más aventado y había sufrido menos cosas, se me ocurrió extubar a un paciente que precisamente me habían comentado que era de vía aérea difícil, pero yo lo valoré y vi todo y dije, pues se puede extubar, no hay problema, ¿no? 3 horitos después lo extubamos, la paciente tenía una macroglosia por un síndrome raro que no recuerdo el nombre. La cosa es que a la hora de quererlo intubar no se veía nada. Lo primero que se nos ocurrió fue lo que dice Albert Einstein: en el caos la imaginación es lo más importante, o es nuestra respuesta. No podíamos intubarlo. Afortunadamente por ahí pasaba un anestesiólogo o estaba en la terapia en ese momento entregando un paciente y fue quien nos ayudó, ¿no? Entonces recuerdo muy bien esa ocasión porque a partir de ahí dije, no vuelvo a extubar a un paciente que tenga este síndrome. Dicen que es muy raro y espero no volverlo a ver, ¿no? Porque sí me llevé un buen susto, ¿no? Pero ya en algún punto ya uno es más precavido. Una pregunta, Salvador. En el síndrome posparada cardíaca, porque hay varias revisiones o artículos donde mencionan que el tiempo de ciclos es importante, ¿no? Pero un paciente donde hay éxito y nos toca, o sea, difiere a veces en la literatura, el terapista llega y luego, oye, ¿sabes que este paciente se puede extubar? Y tiene criterios gasométricos y la causa de la intubación fue otra, no neurológica, un infarto, etcétera. En tu experiencia, ¿cuándo podemos plantear una extubación de esos pacientes? Porque la literatura a veces menciona que son 48, 72 horas de una oxigenación plena, del apoyo, de tener dormido al paciente, y muchos compañeros, o sea, terapistas llegan y están criterios, vámonos. Y siento que eso puede afectar el desenlace del paciente, ¿no? En tu experiencia, ¿cuándo podemos iniciar la extubación? Sí, el doctor Valentín y yo trabajamos juntos como 7 años y tuvimos varias discusiones en las guardias. Por eso ahorita está preguntándome esas cosas. Realmente lo que dice la literatura es evaluar el estado neurológico, ¿no? Supongamos, ahorita un paciente, yo sé que todos son jóvenes y su sistema cardiovascular está al 100,
y seguramente hay un DEA allá afuera, ¿no? Pero si alguno de ustedes tuviera una arritmia y cayera en paro ahorita, y iniciáramos maniobras en lo que llega el DEA, si lo intubamos, por ejemplo, los intubamos porque obviamente en México estamos listos para eso, lo intubamos y llega el DEA y vemos que tiene una FB y lo chocamos y sale a ritmo sinusal y abre los ojos el paciente, ¿sí? Evidentemente está intubado, pero abrió los ojos y él como que dice, oigan, yo estaba escuchando la plática y ahora ¿qué onda? ¿Qué hacen todos encima de mí, no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que es lo que hay que evaluar, ¿no? Si el paciente cae en paro, hay maniobras. En teoría, si cayó el paro, no le pusieron ustedes sedante para intubarlo. Entonces, dejo al paciente y probablemente abra los ojos el paciente y empiece combativo y quiera ser extubado, ¿no? Que es lo que dice la literatura. Hay que evaluar el estado neurológico del paciente y si vemos que el paciente no despierta, hay que iniciarle sedación y algunas otras mediciones e intervenciones. Pero si el paciente despierta después de la evaluación inicial, pues se podría considerar iniciar el retiro de la ventilación mecánica.